Máquinas de estados finitos por Francisco Navarrete. ¿Qué son las máquinas de estados finitos? Una máquina de estado finito es un circuito secuencial u objeto complejo con un número limitado de modos o condiciones predeterminadas. Este tiene cambios o transiciones entre sus estados y salidas dependiendo de la combinación de entradas. Dos claros ejemplos vendrían siendo un ascensor o una entrada automática. Tipos de máquinas de estado. Existen dos tipos de máquinas de estado. La máquina de Moore, donde la salida depende solo de los estados presentes, y la máquina de Milli, donde la salida depende de la entrada y los estados presentes. Representación en diagrama de estado y tablas de estado. Máquina de Moore. Como se puede apreciar en este diagrama, está representado por círculos y flechas. En los círculos vemos que están contenidos el estado actual del sistema y la salida actual del estado. La flecha representa la transición entre los estados y los números sobre la flecha representan las entradas. Como se puede apreciar, en cualquier estado, si tenemos una entrada 0, vuelve al estado inicial S0 con salida 0. Pero si tenemos una entrada 1, tenemos un salto entre estados. Ahora, si conseguimos la secuencia 1, 1, 1, logramos llegar al estado S3 con salida 1. Si la entrada es 1, se mantiene en el estado S3. Y si la entrada es 0, volvemos al estado inicial S0 con salida 0. Y también se puede ver su representación en las tablas de estado, donde S vendría siendo los estados del sistema, X la entrada y Z la salida. Ahora, para finalizar, representación de diagrama de estado y tabla de estado, pero para una máquina de Milli. Como se puede ver en el diagrama, este está representado por círculos y flechas, donde el círculo solamente contiene el estado actual del sistema, la flecha representa la transición entre los estados y los números sobre la flecha representan la entrada sobre la salida. Independiente del estado en el cual nos encontremos, si tenemos una entrada 0, tendremos una salida 0 y volveremos al estado inicial S0. Si tenemos una entrada 1, podemos saltar entre los estados o avanzar entre los estados. Si tenemos la combinación 1, 1, llegamos al estado final, S2, donde nos podemos mantener en este con una entrada 1 y salida 1 o volver al estado inicial S0 con una entrada 0. Y la tabla de estados, donde podemos ver que S representa los estados, X representa las entradas y la salida estaría representada después de la coma. Por ejemplo, en S2 con entrada 1 tenemos S2, 1, donde 1 vendría siendo la salida. Muchas gracias por la atención y si te gustaría seguir leyendo sobre el tema, te recomiendo leer el libro Digital Logic Technique de Stonehenge.